Bueno, Juntos por el Cambio se rompió, pero sus integrantes lo niegan. Después de haber sacado 23 puntos el domingo, ser la cara de la derrota de la noche, Patricia Bullrich confirmó que va a apoyar a Javier Milei a partir de una serie de condiciones negociadas entre Mauricio Macri, ella y Milei. No las conocemos en detalle, pero lo grave de todo esto no es esa posición, aunque llama mucho la atención que le parezca peor Massa presidente que alguien que hace pocos días la llamó montonera asesina. Lo grave del anuncio es, por un lado, que dijo que le parecía importante hablar en nombre de los 6 millones de votos que tuvo, como si los votos fueran de su poder. Pero además ella es la presidenta del PRO, así que no existe tal cosa como hablar, como ella dijo, a título personal y no en nombre del partido, justamente porque es la presidenta de un partido que integra la alianza de Juntos por el Cambio. Escuchemos cómo hablaba Patricia Bullrich. Yo anoche tuve un encuentro con Javier Milei, donde tuvimos una charla respecto a lo que había sido estas, digamos, declaraciones, y en un ámbito privado nos perdonamos mutuamente. Dijo también Bullrich en la conferencia que no hay acuerdo acerca de puestos que pueden ocupar en un gobierno de Milei. Permítanme dudar sobre esto, pero no nos perdonamos mutuamente. ¿Para qué entonces? Para hacer una alianza y que no exista el kirchnerismo, pero todo es agarrado de los pelos y es una burla al votante. Bueno, justo estábamos hablando con el árabe de eso fuera del aire. La verdad que no lo sabemos, pero me imagino que debe haber un universo de votantes de Milei que creían que él venía a traer algo que no existía antes en la política y que de repente se junta con Macri y con Bullrich y sí, lo deberían sentir como una estafa, pero la verdad que no lo sé. Salieron enojados. ¿Es más fuerte el odio al kirchnerismo, decís vos, que las convicciones propias? Yo creo que eso es exactamente lo que se va a responder en el balotaje. No lo sé, pero que efectivamente esa es la cuestión. No importa si vas a un precipicio, no importa si las convicciones no existen, no importa si te dijeron una cosa y te vendieron algo que al final no te lo van a dar, no importa nada. No. Lo que importa es que el otro no llegue. Yo creo que puede importar. Lo que me parece es que se va a saber ahí si importa más el antiperonismo en este momento en el país. Y le digo antiperonismo porque la verdad que la discusión sobre kirchnerismo me parece muy fina. No sabemos si Massa cuán kirchnerista es Massa en este momento. Ya dijo que no, ya dijo que no, claramente lo dijo cuando ganó y que salió a hablar. Pero además, en todo caso, el kirchnerismo que se debatía en esta elección, estrictamente el kirchnerismo en el sentido de la gente en las listas, por ejemplo, Guado de Pedro en cabeza de la lista de senadores, Máximo Kirchner en la lista de diputados, eso ya entró, ya está. Eso no se discute. Ahora lo que se discute es Massa o Milei. El resto ya está adentro. Entonces, la discusión es ver qué pasa entre esas dos figuras y que la verdad que son propuestas bien distintas respecto del país, sean o no sean kirchnerismo, te diría, sean o no sean macrismo. La discusión es estrictamente sobre lo que están proponiendo y es bien distinto. Sí, igual hace mucho tiempo que, al menos me ocurre a mí, uno no ve este espectáculo de indignidad arrastrada por el poder a toda costa de esta derecha progenocida, dispuesta a cagarse en lo que había dicho el día anterior en pos de llegar a un lugar. Porque hasta antes de ayer se estaban diciendo barbaridades los que ayer se abrazaron. Sí, de hecho igual todos los de Juntos por el Cambio no están de acuerdo con esto. Bueno, sí. Eso te iba a decir, salieron enojadísimos desde el radicalismo. El senador Martín Lustó y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dijeron que fue vergonzoso lo que hizo Bullrich, que a ellos no los representa, ya no como miembros de la coalición, ni siquiera como votantes de Bullrich. Y ahí están tratando de hablar de esto que les decía, ¿no? Los 6 millones de votantes no son necesariamente representados solamente por Bullrich. La UCR sacó un comunicado en el que dicen que no apoyan a ninguno de los dos candidatos en el balotaje, que no van a participar de ninguno de los dos posibles gobiernos que se puedan dar. ¿Y no van a ir a votar? Sí, van a ir a votar, pero el asunto pero no los van a apoyar abiertamente. Claro, dan lo que se llama libertad de acción. Por supuesto que los votantes tienen libertad de acción, nadie se las tiene que dar, pero siempre, claro. Lo que dicen es... Pero siempre está el cabeza de termo, porque aparte todo lo que se ha dicho del kirchnerismo, del peronismo durante años, desde todos lados, más que nada desde los medios y demás, era cabeza de termo, cabeza de termo, cabeza de termo. Perdón, ¿y ahora quién es cabeza de termo? Que te vendieron la casta tiene miedo y fuiste a buscar a la casta. O sea, es muy tremendo. Si yo fuera votante de una
de una fuerza como esta, me daría mucha vergüenza pertenecer a ese, o tendría que fingir demencia. Pero como son un poco todos psiquiátricos, no les va a costar mucho. A mí lo que más me impresiona es el antiperonismo de Patricia Bullrich, que prefiere acercarse a Barrio Nuevo, ¿no? Porque Milei está cerca de Barrio Nuevo, esto es lo que nos enteramos en las últimas semanas, que ya ni te digo acercarse al peronismo, que por ahí es un montón, pero mostrarse neutral. Bueno, no sé, la diferencia de la UCR es que en el comunicado fue mucho más crítica con Milei que con Massa, aunque critica a los dos. Gerardo Morales en conferencia lo resumió de este modo. Yo creo que para plantearnos la unidad nacional tiene que primero haber actitud, no la hay hasta acá. Y la unidad nacional por el rol que nos toca es en el Congreso. Ahí tiene que debatirse con la participación de la oposición proyectos para el país, para terminar con la joda y poner de pie a la República Argentina. Nosotros no vamos a participar de un gobierno que esté impregnado de kirchnerismo, que ha degradado culturalmente a la República Argentina en las últimas décadas. Obviamente que lo que viene con Milei es peor. Ahí lo resume. ¿Por qué decimos que se rompe Juntos por el Cambio? Bueno, Lustó lo dijo en esos términos porque en principio parece que la presidenta del PRO, principal partido de Juntos por el Cambio, quiere apoyar a un candidato que está fuera de Juntos por el Cambio y el resto no, salvo algunos sueltos más. Pero también puede ser que Bullrich, Luis Petri, que fue su candidato a vice, y Mauricio Macri, que creó el PRO, sean los que se abran de Juntos por el Cambio y que el resto siga existiendo sin su creador y sin la presidenta del principal partido, todavía no lo sabemos. Luego llegó la conferencia. ¿Tiene razón Lilita, que Macri rompió todo? Escuchémosla a Lilita en La Nación Más, la titular de la coalición cívica. Nadie entendió cuando yo dije no hablo más con Macri. Cuando yo estuve con él en una reunión en junio del año pasado en su casa, yo que lo conozco mucho y que lo acompañé hasta el final me di cuenta. Con su cara, con su zona oscura, me di cuenta, salí y les dije. Y después tuve una reunión con él y Patricia. Y le dije, yo no soy un juego de naipes entre un juego de bridge. Y volví y le dije a Maricela Echecoy y a Maxi, lo que va a hacer Macri es desgastar a Horacio, entregarla a Patricia y irse con Milei. Bueno, luego... ¿Qué pasó? Es una estratega también Lilita, ¿no? O sea, a mí no me cae del todo perfecto porque va cambiando también bastante de... A veces odia, a veces quiere, a veces no quiere, pero sabe de política. Tiene una mirada bastante crítica sobre la política. Sí, tiene además en estos casos y sobre todo respecto de Mauricio Macri una voz bastante precisa. Luego llegó la conferencia de Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe de gobierno porteño, quien fuera el contendiente de Bullrich en la interna. Todavía está como Alberto, que todavía uno no sabe, uno cuando no ve policías en la calle, cuando ve todo roto, dice, ¿sigue estando Larreta en el gobierno? Sigue estando y dijo que la opción es no apoyar a ninguno de los dos candidatos y no romper Juntos por el Cambio, pero no solamente, como decían ustedes antes, hubo opiniones divididas en el interior de Juntos por el Cambio. También esta situación provocó malestar puertas adentro de La Libertad Avanza, porque hay parte del espacio que no recibe bien a Mauricio Macri, por eso decimos que quizás los votantes también. Avisale que ya está roto, ya está roto, pero bueno, si no es oficial, se verá. Se va a estudiar en los manuales de historia, me parece, cómo Larreta el año pasado tenía todo allanado para ser el nuevo presidente de la nación, siendo oposición de un gobierno con malos resultados como es este, y Mauricio Macri dilapidó esa posibilidad casi caprichosamente. No tengo claro que Macri le sume a Milei o le sume votos, quizá pase lo contrario, porque es lo que viene haciendo, a veces a propósito, a veces sin querer. Sí, seguramente le da estructura de gobierno en el caso de que Milei llegue a la presidencia, pero todo roto en Juntos por el Cambio. Lo loco es que ya se veía venir esta situación, nadie evitó que esto explotara, no hubo ningún mensaje de autocrítica ante sus votantes, así que es muy difícil identificar qué es lo que van a hacer los votantes que tuvo Patricia Bullrich, que evidentemente son muy diversos. Los hay básicamente antiperonistas y que jamás votarían a Massa, los hay básicamente republicanistas y nunca votarían a Javier Milei, hay quienes seguramente se van a sentir desalentados para ir a votar. En principio, al día siguiente feriado, y digo en principio porque la Cámara Nacional Electoral recomendó que no, así que se estudiará, pero es una incógnita lo que pueda pasar en la votación del 19 de noviembre, pero se blanqueó el conflicto de una de las dos coaliciones más importantes que tuvo el país en los últimos años.
Y te quiero hacer una consulta, Flor. Sí. Nadie está, porque todos estamos hablando solamente de esta dicotomía dicotomía no, es Milei o Massa y Milei enganchado con Bullrich. No se habla de Villarruel, porque digo, también tenés que ser pro Milico para querer votar a Milei, porque la que baja la línea de lo que va a ser el gobierno de Milei si llegara a ser presidente es quien la candidata a vicepresidenta. Mucho más que él, la que baja la línea absoluta de... Vos sabés que hasta hace poco creíamos eso, ¿no? Que era un discurso de Villarruel, que no se sabía del todo, hasta que con 40 puntos de rating en el debate presidencial, Milei se ocupa de decir, no fueron 30.000, y fue una guerra en un discurso tomado directamente de los represores. No se escuchaba desde el regreso de la democracia hasta acá alguien que replicara de ese modo el discurso de los represores. Por eso también hay que pensar dónde está el límite, ¿no? Porque ahora se habla de una tercera posición, ¿no? De que no se trata, esto lo dice Lilita Carrió, lo dice la UCR, que no se trata de elegir entre Javier Milei o Sergio Massa, sino que hay una tercera posición que es impugnar el voto o votar en blanco. Está bien, pero la verdad que un balotaje, por supuesto que uno puede votar en blanco, por supuesto que uno puede impugnar el voto, pero la verdad que un balotaje es uno o el otro, y la discusión es, porque me parece que se crea esta falsa dicotomía que vos decís, el kirchnerismo, antikirchnerismo, cuando lo que está en juego es prácticamente democracia o dictadura. O no, democracia, a eso me refería. Claro. Lo que pasa es que en tu boquita, reina de la vida, queda todo tan lindo. Ay, tontona. Se entiende más.